Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. En este caso, fiable significaba alguien con el mismo objetivo. El capitán Chris estaba decidido a derribar a la poderosa figura responsable de ordenar los asesinatos de empresarios y políticos destacados. En cuanto a él y Fadel, querían venganza por sus familias. Su objetivo era Lily, aunque no podían confiar plenamente en el capitán Chris. Sin duda, era más seguro que ir directamente a la policía e intentar denunciar los crímenes de Lily. Su madre adoptiva era extremadamente influyente. No había forma de saber a cuántos oficiales podrían haber comprado ya. ¿Cómo sé que no estás planeando algo turbio?, preguntó Khan. Es natural que estés alerta, respondió Bison, pero no puedo demostrar que no tengo ningún plan oculto. ¿Por qué no me pones a prueba y lo descubres por ti mismo? Bison se enderezó en toda su altura. Sus ojos parpadearon lentamente mientras se acercaba a Khan, que todavía estaba atado. Extendió la mano y desató con cuidado la venda de los ojos. Cuando cayó al suelo, Bison vio que los ojos de Khan parpadeaban y que sus espesas pestañas se levantaban lentamente. Bison siempre había pensado que Khan tenía alguno de los ojos más impresionantes que había visto en su vida, una belleza poco común que lo atraía a pesar de su naturaleza de asesino empedernido. Cuando sus miradas se encontraron, sostuvieron la mirada en una competencia silenciosa pero feroz, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a apartar la mirada primero. Khan movió sutilmente las muñecas, aflojando la cuerda que le ataba las manos detrás de la espalda hasta que se deslizó hacia abajo para unirse a la venda en el suelo. Se había liberado hace mucho tiempo, pero no había intentado escapar. Había esperado ahí intencionalmente a que Bison regresara, y ahora, al quedarse, sentía que había valido la pena. Con su mano libre, Khan extendió la mano para agarrar con firmeza los hombros de Bison. Khan siguió mirando profundamente a Bison a los ojos y, en ese momento de tensión entre ellos, dijo una frase que probablemente no debería haber pronunciado. Cuando te conocí por primera vez, no sabía quién eres, pero estaba muy interesado en ti. ¿Y ahora que sabes quién soy, sigues interesado? La mano de Khan se extendió y rodeó el pálido cuello de Bison, y el endurecido asesino levantó una ceja en señal de desafío. Debo estar completamente loco. Creo que me he enamorado de ti y probablemente ya no pueda salir de esto. Cuanto más sé quién eres y qué haces, más cautivado estoy por ti. Bison finalmente soltó una risa seca. Los ojos de Khan no ocultaron nada, revelando cada partícula de sentimiento. En un momento en que las confesiones parecían totalmente fuera de lugar, había escuchado amor tan claro como el día, lo suficientemente serio como para que no pudiera ignorarlo. Bison miró a Khan, agarró su delicada muñeca y preguntó: ¿Cuándo lograste desatarte? ¿Quieres la verdad o debería mentir? La verdad, por supuesto. Desde el momento en que me di cuenta que estaba atado, y tus piernas, también conseguí liberarlas. Problemático. Eres mucho más problemático que yo, Khan. Ser tan alborotador me está volviendo loco. Bison apretó su agarre en la muñeca de Khan. Luego se inclinó, presionando sus labios contra los de Khan, besándolo con deseo, sin ocultar ni contener nada más. ¿Cuánto deseaba el otro? Mientras se alejaba del beso, dijo: No quiero amarte, aquí igual, pero lo hago. Yo también. Khan no quería hablar más. Tiró de Bison con bastante brusquedad, tirándolo hacia abajo para que se sentara a horcajadas sobre su regazo, dejando besos en su cuello, mordisqueando y chupando su nuez de Adán que se movía con cada trago. Su mano libre agarró y apretó el músculo firme que tenía delante.
complaciéndose en una mezcla de frustración y deseo.